Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, hoy es miércoles 3 de mayo de 2017. Estamos cumpliendo en la hora de la verdad 13 años de existencia. 13 años al servicio de las ideas en que creemos, de la patria que amamos, de la gente por la que vale la pena, inclusive, jugarse la vida. 13 años. Estamos orgullosos de que ustedes nos escuchen. Ustedes son lo mejor de la hora de la verdad. Sin ustedes no existiríamos. 13 años cumplimos. Empezamos ese 3 de mayo del año 2004. Falleció ayer en Bogotá el último gran general de la República. Se nos fue Harold Bedoya Pizarro. El hombre que lo resistió todo y que enfrentó todo antes de arrastrarse por debajo de las horcas caudinas para pedir clemencia. La patria, su bandera, estuvieron por encima de todo. Y al despedirlo, recordamos las palabras que no se borrarán jamás de la memoria de esos oficiales del glorioso ejército de Colombia que en la puerta del ministerio que iba a abandonar repetían en coro estas palabras, solo 3: no se vaya, no se vaya, no se vaya. Hoy repetimos conmovidos esas palabras. Pero él no se ha ido, queda con nosotros, queda su ejemplo, queda su obra, queda su grandeza y su amor por la patria. Con esa compañía, la hora de la verdad, el pueblo colombiano entero tiene el mejor activo espiritual, con la compañía para siempre de ese grande entre los grandes, que fue Harold Bedoya Pizarro. El golpe de Estado en Venezuela. Parece que muchos no han querido entender que se trata del más vulgar golpe de Estado que se haya hecho en toda América. Aquí estábamos acostumbrados a los golpes de Somoza y a los de Stroessner y a los de los militares argentinos, los golpes de Estado de pacotilla y los que daba aquí el general Bombita en el Ecuador. Pero este golpe de Estado es el más vulgar de todos los que se han dado. 500 constituyentistas serán los que acompañen a Maduro para llevar a Venezuela, en lo que les reste de poder, por los caminos de la amargura, del odio, de la muerte, de la ruina. Venezuela, nuestra hermana república, ha sido destruida por esta cáfila de bandidos. Y hablando de la cáfila de bandidos, sea el momento de recordar a los muertos en Bojayá. Para recordar también al asesino mayor, al que dirigió la operación, al mismo que vendrá al Senado de la República en breve por obra de Juan Manuel Santos. Iván Márquez fue el grande asesino de Bojayá. Allá fue a pedir perdón y cree que con 4 palabras puede borrar aquel crimen horrendo. Con otras dimensiones, haber incinerado a los hombres, a las mujeres y a los niños que estaban refugiados en la cárcel de Bojayá solo es comparable con lo que hacía Hitler
en Auschwitz. Y a ese Hitler lo traeremos al Congreso, para vergüenza nuestra, para vergüenza del país. Dice que se va Jesús Vallejo Mejía del ejercicio periodístico. Lo dice después de una columna de antología que incluiremos en nuestra página de internet, donde explica todas las razones por las que valió la pena su lucha y todas las razones por las que se va, cuando quedamos en manos del general Naranjo y de lo que aprendió del G2 cubano y de la Stasi de Alemania Oriental. Si nos faltaba un verdugo, ya lo tenemos: la policía secreta cubana y los bandidos de las FARC completan el panorama desolador de la democracia colombiana. La feria del libro no fue de Francia, fue de los bandidos. Claro, pues que en cada salón reunían unas 100 o 120 o 130 personas, todos de mochila al hombro. ¿Qué es lo que pueden conseguir? Ahí no hay más, ni había más, ni existen más adeptos ni adictos. Los demás caminan con un fusil en el cuello. La feria del libro. ¡Qué deshonor para una institución tan importante como la Corporación de Ferias Internacionales de Bogotá! Eso fue una vergüenza. Corferias le debe pedir perdón, no a Colombia, al mundo, al mundo. Deshonraron para siempre el lugar más importante de actividades feriales de Colombia. Quedó deshonrado para siempre, con la presencia de esos asesinos que no han entregado sus armas, que no han pedido perdón, que no han indemnizado a nadie. Tanto hemos apreciado a la Corporación de Ferias, tanto nos duele verla reducida a estos extremos de ignominia. A alguien le faltó coraje para una última palabra. No, no vendrán. Pues allá fueron a dictar clases de cómo se domina un país con palabras melifluas antes de meterle la puñalada en el corazón. La Corte Constitucional ordena recuperar el río Atrato. ¿Por qué no había ordenado antes no permitir que el río Atrato quedara reducido a lo que está reducido? Es el río más caudaloso del mundo, nos enseñaban en nuestras clases de geografía. Y ese tesoro de la humanidad está vuelto lo que está vuelto pedazos. Pero eso no es posible taparlo. Las grandes fábricas que se montan a las orillas del río para destruirlo están a la vista de todos, hasta de los nuevos hombres de la Fuerza Aérea Colombiana, que no son propiamente los del general Velasco, no, son otros. Tenemos otros hombres adaptados a las circunstancias, a permitir que a Colombia la destruya un puñado de bandidos. La Corte Constitucional les dice: recuperen el río Atrato. Les ha debido decir: no permitan que nadie destruya el río Atrato porque es patrimonio de la humanidad entera. Dado de baja Pablito, pero no se hagan ilusiones, no el del ELN, sino el del clan Úsuga. Bandido es bandido, pero hay bandidos de bandidos. Tibú es un campo devastado. Fueron 3 los ataques que recibió esa porción de la patria. Parte de la zona del Catatumbo, que es zona de nadie, está en los límites con Venezuela, es lo que les entregó Santos para que se regodeen los narcotraficantes de todo ese lugar del país para pasar la droga a Venezuela, a los famosos carteles de los soles, a la mafia de los soles. Bueno, pues
Ayer mataron un soldado, hirieron a 3 en un sitio que se llama Beta, volaron una camioneta, la incineraron por completo y a otra patrulla le lanzaron una granada. Eso es en guerra, no, eso es preparando, haciendo méritos para lo que vendrá. Lo que vendrá es la entrega del país al ELN. Ya Juan Camilo Restrepo y sus compañeros están listos para entregarle la nación a estos criminales. Otro ataque al bolsillo de la gente de Bogotá, que seguramente no musita, aunque bien visto, parece que Peñalosa está empeñado en que de verdad votemos por su destitución. Ya resolvió derramar por todo Bogotá, con la disculpa que es para los estratos 4, 5 y 6, lo que quiere decir que la gente tiene cantidad de dinero indefinida para una valorización de interés general que no es una valorización. La valorización es una contribución que se paga con una contraprestación específica. El Consejo de Estado, que es con la Corte Constitucional gran alcahueta del desorden en el país, se inventó lo de la valorización de interés general, que es una contradicción en los términos. Diríamos en latín una contradictio in adjectio. Una valorización es siempre derramable entre las personas cuyos predios se valorizan. Aquí ponen a pagar a toda la gente de Bogotá por unas obras que no le valorizan sus propiedades. Peñalosa, ejerciendo el poder manu militare y batiendo todos los récords de antipatía que haya podido tener un alcalde de la ciudad. El avión que se estrelló por mal tiempo era lo que faltaba. A la gente no le metan ese cuento, por favor. Los aviones están hechos para el mal tiempo y los pilotos están entrenados para el mal tiempo. Para volar en tiempo despejado, para eso son los principiantes, los que están estudiando aviación y entonces les muestran cómo se manejan los mandos y cómo se miran los instrumentos. Pero un piloto avesado es para que afronte las condiciones del mal tiempo. No nos metan mentiras. ¿Qué pasó con ese avión donde murieron 8 militares? Va a empezar la erradicación de coca. Esta es una noticia que nos tiene conmovidos. Estamos en el mes de mayo. Las FARC van a erradicar este año 50.000 hectáreas de coca y no han erradicado la primera hectárea ni la van a erradicar. Y las otras 50.000 las va a erradicar el ministrico Villegas. Pero tranquilos, que ya contrató para que trabajen en la zona de Tumaco, los van a dejar trabajar mucho, ¿oyeron? 40 campesinos, 40 kamikazes. Yo no sé quién en Tumaco se le mide a tratar de erradicar los cultivos, porque allá la gente la matan y porque eso es territorio de las FARC. No han erradicado una hectárea de coca e iban a erradicar 100.000 hectáreas en este año. Eso es este gobierno, y eso el presidente Santos y eso su ministrico Villegas. Ministrico, los créditos de la Corporación Financiera de Occidente. Y a propósito, ministrico, le quiero contar que una persona de la familia Cárdenas Santamaría ha sido imputada de cargos por las inconsecuencias en el crédito del Banco Agrario a Ana Belena. Y esa es una noticia que obliga a algunos a que pongan su barba a remojar. Ya la orden está dictada, ya eso es un hecho. La señora Santamaría, vicepresidente comercial del Banco Agrario, tiene que pasar a responder por la infidelidad que cometió con su banco otorgando un crédito que no se ha debido otorgar jamás. Falleció también la hermana menor de Jaime Jaramillo Paneso, un grande amigo de esta casa, un gran señor. Ella, una gran jurista, una bella persona, Dios la tenga en su gloria. Jan Haas
viene con su nueva entrevista. El acuerdo con el ELN en su máximo desprestigio. Confirmadas todas las tendencias. Santos sigue gobernando con su 17% de favorabilidad y su gabinete tiene el 13%. Y la economía le parece que va bien al 9% de los colombianos. Uno se pregunta, después de ver esas cifras una vez y otra y repetidas, ¿cómo hace para gobernar Juan Manuel Santos? Muy fácil, no gobierna. Hace show, hace espectáculo. Ayer hizo el espectáculo desde Mocoa, no arreglando el problema del agua, sino hablando de un contrato de 28.000 millones de pesos. ¿Otro Reficar? ¿Otro Odebrecht? ¿Otra Villa Olímpica como la de Ibagué? ¿Qué es lo que le espera a la gente de Mocoa? ISIS mata 23 personas, 23 civiles y 15 militares en el nordeste de Siria. Cada vez hay más nervios por la elección en Francia. La señora Le Pen gana y gana y gana terreno. Al terminar la primera vuelta, parecía que el señor Macron estaba elegido. Lejos de eso, la gente está cada vez más nerviosa, porque del fondo del corazón de los franceses está saliendo la voz por la señora Le Pen, que moderó inmensamente el discurso de su padre y que pretende hacer un gobierno de derecha, no de extrema derecha. Jared Kushner, el yerno de Trump, comía a dos carrillos. Parece que tenía ingresos de Goldman Sachs y de George Soros. George Soros, un comunistoide, multimillonario, que está destruyendo varios países, entre ellos a Colombia, con sus recursos malditos, también financiaba al yerno de Trump. Capturado en México Dámaso López, presunto sucesor de El Chapo. Una espectacular operación que se cumplió en la propia Ciudad de México, donde se allanaron 3 inmuebles a la vez, permitió la captura de Dámaso López. Duro golpe al cartel de Sinaloa, que sigue trabajando en Tumaco como Pedro por su casa, porque allá en México están enfrentando la mafia. En Colombia no. En la República Centroafricana han sido asesinados 45 civiles por guerrilleros en retaliación política. 45 civiles. Y pregunten por qué los africanos se están tirando al mar. Porque África la volvieron invivible los guerrilleros comunistas y los comunistas en ejercicio del poder. Empieza la rumba de marihuana en Uruguay. Ellos seguramente no saben en lo que se meten. Autorizaron la marihuana que llaman lúdica. Todos a divertirse con la marihuana. No saben lo que eso significa y los peligros que comporta. La marihuana no es una droga neutra ni una droga inocua. La marihuana es el principio del fin. Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los hombres que ha tenido mayor influencia en la política moderna. Y entendemos por la política de los últimos 5 siglos, para ser exactos. Nicolás de Maquiavelo, quien nació en un día como hoy en el año de 1469. ¿Qué significa? Ese pequeño libro que se lee de un tirón, pero hay que leerlo muchas veces para acabar de comprenderlo. El Príncipe, de Nicolás de Maquiavelo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que, como todos los días, nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter y redes sociales con las noticias y con los temas que son de su interés.
Y recuerden también que nos pueden escuchar a través de nuestra página de internet en vivo o en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:20 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Así es, muy buenos días. Y abrimos hoy con una noticia triste porque, como dice la canción, habla de compañero. Se nos fue un compañero de este programa. La muerte del general Harold Bedoya es la noticia de hoy. Excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, político y creador del movimiento Fuerza Colombia y compañero, amigo de este programa en donde nos acompañó en tantas ocasiones. Harold Bedoya se fue con 78 años de edad, dejando una amplia e interesantísima trayectoria en la historia de Colombia. Fue comandante de las Fuerzas Militares en el gobierno de Samper Pizano. Y curiosamente, Harold Bedoya se convirtió en su piedra en el zapato, dicen. Bedoya rechazó abierta y públicamente la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper por el narcotráfico. Eso, como saben todos ustedes, le costó su puesto de general, pero no consiguieron silenciarlo. Mantuvo siempre una actitud crítica contra Samper, contra la mafia del narcotráfico en general, contra las FARC, contra los continuos abusos también que sufren sus fuerzas militares. Pero recordemos, si les parece, una de las últimas entrevistas del general en este programa, donde él tocaba temas fundamentales y vitales para este país. Y ese esperpento precisamente es el que quiere meter a los militares en tribunales de justicia inventados por ellos, para la impunidad de ellos y para meter al ejército, y no solamente meter el ejército a la cárcel, sino para que el ejército desaparezca, porque un ejército que no tiene justicia penal militar, que es la única que entiende y conoce del problema, sino que queda en manos de los tribunales del enemigo, que son los que nos van a juzgar. Esto sencillamente está salido de madre. De manera que lo que tenemos que exigirle ya a este gobierno es que cumpla con el fallo de la constituyente. El no es no y no y no, y no podemos entrar a manosear el plebiscito. Así de firme hablaba, firme, claro y contundente, el general Harold Bedoya. Lo echaremos mucho de menos, pero su espíritu tropero permanecerá con nosotros en este programa en el que tanto colaboró. Pues no nos queda sino decir que descanse en paz y que de verdad nos hará mucha falta. Su espíritu tropero en el mejor sentido, en el hombre que amaba a las tropas, en el hombre que se batía por sus soldados, y que ya retirado, con la tentación de dedicarse a lo que se dedican tantos retirados, a una vida plácida y tranquila después de haber servido mucho. Para él no. Para él la vida fue una trinchera abierta al pie de su corazón. Y desde esa trinchera se batió por todo lo que consideraba que valía la pena batirse. Por su patria, por su bandera, por el juramento que prestó siendo casi un niño en la Escuela Militar de Cadetes, en la gloriosa Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, donde están siendo velados sus restos. Por Colombia, por los principios de la libertad, de la democracia, por lo que prefirió todo en el momento en que pudo causar un problema suficiente para atornillarse en la comandancia de las fuerzas militares. Montserrat, nadie podrá olvidar, jamás, esos momentos dramáticos en los que Harold Bedoya se despedía de la comandancia de las fuerzas militares entre un coro de voces viriles, de militares que lo eran de veras y que lo siguen siendo de veras, que le gritaban: no se vaya, no se vaya, no se vaya.
Se nos fue aparentemente Harold Bedoya Pizarro, pero su legado se queda con nosotros para siempre mientras esta patria exista. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 3 de mayo del año 17. Hace 13 años y estamos vivos, gracias a Dios. Y al Arcángel San Gabriel, doctor Londoño, está usted con nosotros. La imputación de cargos a Mónica Santamaría, quien a pesar de sus antecedentes, el ministro Dragacolero, el mismo de Reficar, y Odebrecht, el condottiero del régimen, la mantuvo en nómina. En total son 5 las imputaciones y 2 lecturas de fallo que se van a adelantar en el mes de mayo. Para el efecto, la Fiscalía General de la Nación anunció para estas calendas la realización de 5 imputaciones y a su vez espera las 2 primeras condenas frente a la investigación que adelanta por el escándalo de Odebrecht. De acuerdo con el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, abro comillas, la Fiscalía quiso hacer las audiencias antes de Semana Santa, pero los calendarios de audiencias de los jueces están congestionados, por lo que quedaron para mediados de mayo. El jefe del ente investigador dio a conocer el calendario de las nuevas imputaciones. En primer lugar, mostró la imputación de personas del Banco Agrario, la vicepresidente de Crédito y Cartera, Marcela Aferrán, el vicepresidente jurídico Hernando Gómez Vargas y la vicepresidente comercial Mónica Santamaría, a quienes los acusarán por el delito de administración desleal. La Fiscalía también adelantará la imputación de cargos a Eduardo Chijáis por el delito de lavado de activos en el caso de soborno por 6.5 millones para la adjudicación de la Ruta del Sol 2. El próximo 5 de mayo se realizará la audiencia de individualización de pena y sentencia en contra de Gabriel García Morales, quien ya ha reintegrado bienes por una suma superior a los 6.200 millones. Precitada audiencia quedó programada para el 8 de mayo. Doctor Londoño, Santa María Purísima. Bueno, pero ni una palabrita sobre la plata de Panamá, ¿no? Sobre el milloncito de dólares de Odebrecht en Panamá. Ese no, porque ese toca la elección de Santos y del vicepresidente. ¿Cómo le parece? Y el fiscal se cuida. $1 milloncito de dólares entregado a Sancho en Panamá para que lo trajera a la campaña de Santos. Por $1 millón. Bueno, entonces una elección espuria, una elección que da lugar a una presidencia espuria. Totalmente. Una elección amañada, una elección tramposa. Robada. Y el fiscal en silencio. Claro. Entonces saca todas estas noticias que son, pues, conmovedoras, ¿no? Conmovedoras lo son. A ver si se nos olvida lo otro. Sí, y saca lo otro también para que se me olvide lo otro. Por eso, entonces empieza con lo de Reficar, 600 y tantos mil millones de pesos, la gente de Ecopetrol involucrada, unos norteamericanos que desde luego no vendrán nunca y eso permitirá aplazar y aplazar y aplazar el asunto. Pero en fin, ahí van pues las averiguaciones poco a poco, pero las de la campaña nada, ni el $1 millón entregado a Sancho, ni el otro $1 millón que Otto Bula le entregó al señor Prieto aquí en cierto hotel, en compañía de un Andrés Giraldo que resultó ser socio de Prieto. Socio en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? No, pues de una sociedad de esta o aquella compañía, sino socio, compañero. Sí, como lo es Prieto de Santos. Como lo es Prieto de Santos. Claro. Sobre eso, ni una palabrita. Vamos a ver si algún día Néstor Humberto Martínez resuelve entrar por la puerta grande a la historia o salir por detrás,
la puerta trasera de la historia, camino al olvido y camino a la ignominia. Esperamos que no sea así. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. En entrevista en el diario Portafolio, Juan José Echavarría, gerente general del Banco de la República, insiste en que se requieren reformas estructurales para lograr que la economía crezca a una velocidad mayor. Insiste también en que bajar las tasas no es suficiente si no hay voluntad para corregir tantos asuntos pendientes. La inflación estaría controlada, pero el deterioro en cuenta corriente como consecuencia de la caída en los precios del petróleo sigue siendo evidente y las exportaciones no se han recuperado como el gobierno y el banco esperaban. El ministro de Hacienda le ha pedido a los bancos que cuanto antes bajen sus tasas para beneficiar a los consumidores, pero con una economía en crisis, el sistema financiero da pasos muy pequeños, buscando siempre una seguridad que el mercado hoy no genera. Doctor Londoño, hay gran preocupación en el sector agro frente al proyecto que busca implementar el punto 1 del Acuerdo de La Habana, es decir, la reforma rural integral. El Centro Democrático insiste en que ese proyecto de ordenamiento social de la propiedad y tierras rurales implica una nueva y difusa noción de la propiedad privada, primer paso para la expropiación total de las tierras productivas en Colombia. Por su parte, el Polo Democrático sugiere que el proyecto busca lo contrario, es decir, la concentración de la tierra en pocos que tendrían la posibilidad de hacer las inversiones que se requieren. Recordemos que el gobierno nacional asumió la obligación de entregar 3 millones de tierra cultivada, lo que sería cerca del 60% del total de la tierra cultivada en el país. Además de las 7 millones de hectáreas normalizadas, se dice expresamente que a quien se le normalice la tierra y no quede con un bloque suficiente para su subsistencia, se le ampliaría a partir de tierras vecinas que serán expropiadas. El acuerdo sentó las bases para la expropiación de la tierra productiva en Colombia y los gremios del agro hasta ahora están despertando. Doctor Londoño, y ahora resulta que la nueva ley de licores, que en su momento cuestionamos aquí en la hora de la verdad, y que buscaba aumentar el recaudo de los departamentos para salud en un 20%, generó el efecto contrario, y el recaudo cayó en 15%. Vamos muy bien, doctor Londoño, cada vez mejor. Prosperidad para todos. Sí, los gremios del agro, salvo Fedegan, con el doctor José Félix Laforí, que se bate como un león solitario, abandonado por los demás gremios, no dicen nada. El presidente de la SAC mudo porque es un empleado de Palacio. El señor Bedoya es un empleado de Palacio, puesto en la SAC. No ha hecho ninguna protesta, ni se ha preguntado nada. Hoy sale el presidente de la Federación de Arroceros diciendo que es que no hay claridad en la ley de tierras. No, señor presidente de la Federación de Arroceros, las cosas están muy claras. ¿Saben qué consiste? En que le van a quitar la tierra a todos sus agremiados para dársela a las empresas comunitarias y familiares de las FARC. Si no lo sabe, se lo contamos. Eso es lo que va a pasar. Y las cosas están claras con claridad meridiana. 3 millones de hectáreas de las 5 millones de hectáreas que hay sembrados en el país, cuota inicial. Y de los 7 millones de hectáreas normalizadas, ¿cuántas son las que le van a permitir robarse al vecindario las hectáreas que quedan? Oiga, pero no. Los gremios del agro están igual que los industriales en su momento, ¿recuerda? La ANDI callada con la reforma tributaria, con el acuerdo, y ahora sí están entonces despabilados mirando a ver cómo hacen para frenar la implementación. ¿Les pasó lo mismo? No mucho. Pues han dicho cositas y el señor Bruce McMaster las tiene que decir antes de que lo cojan a patadas allá. Sí. Claro. Entonces dice cositas, pero él es un empleado de Palacio, como el señor Bedoya es otro empleado de Palacio. Es que ya no hay gremios. Eso quedaron. Hay empleados de Palacio que hablan a nombre de unos gremios que se acabaron. ¿Y quién es el tal Bedoya, que yo no lo conozco, doctor? Uno que fue viceministro de Defensa, ¿no lo conoce? Un empleado de Santos. Ya. Un empleado de Santos. El papel de los gremios, el de verdad,
Yo sí creo que lo representa José Félix Laforí, que ha dado una batalla impresionante. En solitario. Defendiendo su sector. Es que ese es el papel de los gremios, no plegarse al gobierno de turno. No ser comité de aplausos. Exactamente. Muy bien. Y hay que valorar mucho esa posición de José Félix Laforí. A los demás les van a quitar la tierra sin una palabra de protesta. Es posible que a los ganaderos también, pero librando una batalla que será memorable. Y de la batalla muchas cosas quedan. Estos optaron por la rendición. Entonces, recuerda el viejo cuento con la violación. Cuando la violación sea inevitable, entonces permítela y disfrútala. Eso sí. Entonces, eso es lo que han hecho los gremios. Resolvieron disfrutar la violación de la que son víctimas. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Y aprovecho este día para enviar un saludo muy especial de valor y fuerza a la familia de mi general Harold Bedoya Pizarro, un oficial como ya no quedan en este país, que servirá de ejemplo, sin lugar a dudas, para las nuevas generaciones de militares, que verán en la vida de este eximio oficial un ejemplo a seguir. Paz en su tumba. La noticia de hoy tiene que ver con que el Gobierno Nacional ya radicó el acto legislativo con el que pretende crear las 16 circunscripciones especiales para las FARC, ellos dicen para la paz. Decimos nosotros porque es que serán unas curules que se entregarán en los departamentos donde esa narcoguerrilla hace fuerte presencia históricamente para que lleguen nuevos representantes a la Cámara. Estas 16 curules, que entregará el gobierno del presidente Santos, tendrán una vigencia de 2 periodos de 4 años, empezando ahorita en el 2018 y terminando en el 2026. Según información que se ha filtrado, esas curules se entregarán en zonas como Cauca, Arauca, Antioquia, norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Cauca, Nariño, ya había mencionado Cauca, Putumayo, Cesar, Bolívar, Córdoba, Tolima y Antioquia. Dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que la democracia ahora sí llegó a todo el país con estas circunscripciones especiales. Pero se pregunta uno, ¿cómo así que ahora sí llegó la democracia al país? ¿Esto no es acaso otra gran farsa? Pues hay que recordarle al ministro y a los que creen que realmente llegó la democracia al país, que las FARC no ha entregado un solo fusil, que andan armados por donde les viene en gana y están presionando a los campesinos y a los ciudadanos para que voten por sus candidatos. Caso puntual, el de Tumaco, donde pusieron su alcalde. Entonces, esta nueva reforma ya no tendrá por mostrarnos un país con 32 departamentos y 1.122 municipios, sino que será también necesario sumarle estas 16 circunscripciones especiales que van a la Cámara y 26 pueblitos de paz, más 5 curules en Senado, 5 otras curules en Cámara de Representantes para la guerrilla de las FARC. En suma, las FARC se está tomando el Congreso con la anuencia y el permiso, la ayuda del gobierno del presidente Santos. ¿De qué democracia habla el ministro Cristo? ¿Le llama democracia la imposición de las FARC para que Colombia vote por sus candidatos a la Cámara y al Senado? Si eso es democracia, ministro, nosotros somos astronautas. La democracia llegó al país. Vaya. Ministro, esos lugares donde las FARC van a tener sus circunscripciones electorales son los lugares donde se robaban las niñas de los campesinos para violarlas, embarazarlas y obligarlas a los abortos más crueles. Eran los lugares donde imponían su ley de extorsión y donde dominaban con la famosa Ley 001, ¿lo recuerda?, que les obligaba a pagar a título de extorsión los supuestos impuestos de la subversión. ¿No lo recuerda, ministro? Donde asesinaban al que levantara la voz, donde sembraban minas antipersonas para proteger sus rutas del narcotráfico, donde cometían todos los vejámenes y todas las atrocidades. Ya la democracia había llegado. Si usted por eso entiende democracia, ya había llegado a todos esos 16 lugares. Y los lugareños no olvidan, señor ministro. Usted les puede decir lo que quiera, pero no olvidan lo que vivieron de manos de esa canalla que ahora se va a apoderar de sus regiones con el respaldo del gobierno nacional. ¿Quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? Con razón se fue mi general Bedoya Pizarro
para no ver lo que está pasando en Colombia. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con la forma como el Real Madrid venció al Atlético ayer en el Santiago Bernabéu, partido correspondiente a la ida de la semifinal de la Liga de Campeones. El equipo merengue goleó 3-0 a un gris equipo colchonero. Los 3 goles fueron anotados por Cristiano Ronaldo, quien ya suma 8 goles en sus 3 últimos partidos de la Champions. Un cabezazo del portugués en el minuto 10 puso en ventaja al Real, que fue más dominador y tuvo más llegadas en la primera parte. Antes de ir al descanso, con un solo gol de ventaja, se lesionó Dani Carvajal, uno de los hombres de Zinedine Zidane que más en forma se encuentra. Lo reemplazó Nacho Fernández. La segunda parte comenzó con un Atlético más despierto y agresivo, pero de nada le sirvió con la máquina portuguesa de hacer goles. Volvió a anotar en el 73 y 5 minutos antes del final, con asistencia de Lucas Vázquez, anotó el tercero. 3 goles de renta para los blancos, ventaja muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que no se lleva ningún gol en contra a la vuelta del próximo miércoles 10 de mayo en el Vicente Calderón. Muy cerca quedó el Real Madrid de ser nuevamente finalista de la Champions. Para terminar, doctor Londoño, los colombianos nos quedamos esperando ver a James Rodríguez en el campo. El señor Zinedine Zidane nuevamente lo dejó en el banco. Hoy la otra semifinal, Mónaco frente a Juventus, comienza a jugarse en el Principado a la 1:45 de la tarde. Falcao frente a Cuadrado. Buena recomendación para hoy. Yo soy cuadrado, me dice por ahí un amiguito mío. Bueno,